Esto es Frecuencia EMA. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en el episodio de hoy converso con uno de los periodistas deportivos más serios del país. Me refiero a Marcos Mejía Ortiz, quien fue periodista del periódico Primera Hora y ha sido 2 veces ganador del premio Rafael Pont Flores a la excelencia periodística. Con él discuto su estilo abiertamente crítico de las organizaciones deportivas del país y sus gestiones. Discutimos sus comienzos en el proyecto Diálogo de la UPR de Río Piedras, su tiempo y salida del periódico Primera Hora. También hablamos un poco de la importancia de los premios en la carrera de los periodistas y las acusaciones de plagio que se le hicieron en el 2015 por parte de un conocido programa deportivo en la radio. Finalmente, con Marcos profundizamos en la actual temporada del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico y hacemos un análisis breve sobre las posibilidades del quinteto boricua en el venidero Campeonato Mundial de FIBA 2019. Recuerden visitar nuestro blog en Facebook para más artículos originales, entrevistas y coberturas de eventos, y también dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuchen este podcast, ya sea en iTunes, en Stitcher, en Spreaker, en YouTube, para seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a hablar con Marcos Mejías Ortiz en Frecuencia EMA. Bueno, saludos amigos de Frecuencia EMA. Hoy nos encontramos junto a Marcos Mejía Ortiz. Me hizo la aclaración que debo de añadir el apellido materno, porque es importantísimo, Marco, eso. Seguro que sí, todos tenemos madre. Todos tenemos madre. Marco, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar la invitación de estar en Frecuencia EMA. No, gracias a ti, Emma, por la invitación, que hace tiempito estábamos pendientes de sentarnos a conversar y me siento raro porque estoy al otro lado del micrófono. Dice Marco que está al otro lado del micrófono porque Marco, los que no lo conocen, que no creo que sean muchos, tiene su propio blog que se llama En la Pintura de Deportes y también tiene el podcast correspondiente a ese blog. Hoy le toca estar en la silla del entrevistado. Sí. A Marco está sufriendo, sí. Está ahí, pero lo vamos a tratar bien, lo vamos a tratar como de costumbre tratamos a la gente aquí en Frecuencia EMA. Marco, lo primero que te quería preguntar, y yo se lo pregunto a casi todos los periodistas que tengo, es: ¿siempre quisiste ser periodista? Bueno, cuando estaba en la escuela tenía una inquietud, primero por la ingeniería. Me llamó la atención, sobre todo la ingeniería civil. Siempre estaba pendiente de los edificios, los miraba, me preguntaba cómo los construían, etcétera. Y esa parte siempre me llamaba la atención. Pero a la misma vez me gustaba esto del periodismo, pero el periodismo deportivo. O sea, era de los que cogía el periódico y los viraba de atrás para adelante. Y recuerdo que en casa de mi abuela, el papá de mi mamá, ambos que en paz descansen, él me guardaba los periódicos toda la semana. El Nuevo Día, Primera Hora, después que empezó, El Vocero, El Mundo, que vino una versión final de los 90. Me lo guardaba todos los regionales, que si La Semana, todo. Yo los cogía, los viraba de atrás para adelante. Y siempre tuve esa fijación, no sé por qué, pero me llamó la atención la parte deportiva y sobre todo la crónica deportiva, periodismo deportivo. Olvidé preguntarte, quería también iniciar con esto, solamente para dar un tono jocoso a la conversación. Tú tienes un podcast, sí. Yo también, obviamente. ¿Cuán difícil, vamos a explicarle a las personas, cuán difícil es buquear, o sea, tener a los invitados en el podcast? Por ejemplo, en el caso tuyo, que llevo 3 meses tratando de tenerte. Pero llevamos, ¿verdad? Como de marzo, ¿verdad? Algo así tratando de cuadrar. Que a priori se supone que sea más fácil. Definitivo. Que cuadremos nosotros dos. Cuando yo empecé, yo lo empecé en 2017, el podcast, el blog lleva un poquito más. Yo empecé a buscar 5 invitados. Ahí tuve la suerte. Yo llamé como a 7 o a 8, algo así. Pero conseguí los 5 que yo quería tirar rápido la primera semana. ¿Qué eran el 5? Ahí después vino Irma. Había grabado un episodio antes de Irma. Lo tuve que aguantar hasta que después, pues estuve como sin luz como 5 días. Tiré ese episodio. Y después entonces, ahí fue que vino María. Y estuve como más de 2 meses sin tirar. Obligado. Yo estuve en el 2018, no se me olvida porque el número está ahí, fueron 23 semanas corridas
tirando episodios. Después desde enero 2018, fallé una semana. Después de ahí hasta junio. Ahí, cuando iba para la semana 24, que ya estaba confirmado, el día antes me cancelaron. Ahí fue que empezó. ¿Y estos todos eran con invitados? Sí, todos invitados. Cuando yo empecé con el podcast, mi propósito no era reunir un par de panas y vamos a hablar de NBA. Okay. Que hay un montón por ahí. Claro. Que después te puedo decir cuáles hay. Yo los conozco, Marco, tranquilo. Que no está mal. Ajá. Está chévere, pero mano, hay tantos podcasts hablando de NBA. Y con gente que está al lado de LeBron, que está al lado de Giannis, que está, o sea, en Estados Unidos me refiero. O sea, exacto. Que yo me planteaba eso cuando empecé el concepto del blog, hasta que un amigo mío que tú lo conoces me dijo, Emma, ¿tú sabes qué? Que LeBron James no es de Bayamón. y es que la gente en Puerto Rico habla de NBA como si literalmente conocieran estos tipos. Yo escuché a uno, entonces después te digo el nombre, no quiero calentarlo. No. Yo estoy suscrito como a sobre 20 podcasts. En mi teléfono hay como sobre 20. Y la inmensa mayoría son de deporte. Y algunos son de acá. Y yo empecé a escuchar uno hablando de NBA. Ay, según nuestra fuente, y qué sé yo. Tipo, tu fuente es ESPN. Sí. O sea, tú no eres Bill Simmons que estás allá afuera, que vas a la cancha y entrevistas a Kevin Durant. Literal. O sea, y yo no quería hacer un podcast así. Mi objetivo siempre fue, pues cuando yo hice la maestría en periodismo. Sí, pero tú estudiaste humanidades y después entonces haces la maestría en periodismo. La tesis fue una historia oral con Millito Navarro, Tinajón Feliciano y Ángel Espada, Cholo Espada. Las 3B. Baloncesto, boxeo y béisbol. Y entonces siempre pensé en esa idea, o sea, a entrevistar figuras del deporte, atletas actuales o del pasado, dirigentes, directivos, sentarlos y hablar con ellos, o sea, y hacerle preguntas tal del tema que está ocurriendo en el momento. Y ahí fue que surgió la idea del podcast. No quería hacer uno más, hablando de NBA, hablando de baloncesto, no. Era algo más a profundidad. Una vez estudias periodismo, terminas la maestría, ya estás adentrado en este campo. ¿Con qué grandes mentiras, o como diríamos en inglés, misconceptions, te das dentro de este mundo? La gente piensa que aquí hay un glamour, que tú estás en las canchas metido, que tú eres pana de todos los jugadores. Eso no es así. No. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Cuáles fueron algunas de otras, ese tipo de cosas que te percataste? Bueno, primero cuando fui al periódico, de hecho, pero hago la aclaración. O sea, yo empecé en diálogo. Claro, de eso vamos a hablar. Ya, pero ya en cuestión de medios más grandes, fue en primera hora. Cuando tú llegas allí, empiezas primero en trabajo de mesa, a montar páginas. Yo no sabía nada de eso. Yo pensaba que yo no llegaba allí rápido a vete a la cancha, vete a cubrir un juego. Claro. No, porque metes un proceso, poco a poco. Y lo que se dice, no, pintar las páginas. Yo no sabía nada de eso. Y eso me chocó un poquito al principio. Obviamente no era nada complicado. Según iba el tiempo, pues te acostumbras y lo dominas, no tienes problemas. Pero sí, al principio era como que tú llegabas a los sitios y decías, soy Marcos Mejías Ortiz. ¿Quién? Ajá. Pero decías primera hora. ¿Cómo estás? Vente, sí, ¿cómo estás? Sí, seguro. Y a veces chocaba eso un poquito, ¿no? Que tú decías el nombre del medio para el que trabajaba y ahí sí te hacían caso. Claro. Cuando decías tu nombre pelado, pues... Me imagino que debe haber, ¿verdad? Un conflicto entre el no acceso, porque quizás lo estás teniendo, pero la atención que tienes, ahora sí dice en la pintura de deporte versus cuando decías primera hora. Claro. Pasa que hay algunos con los cuales he entrevistado que me conocían cuando estaba en el periódico. Okay. O sea, ya que pues, hello, es Marcos, pues ya saben quién yo soy. Claro. Pero otros, pues sí, no sabían, dicen como que la pinta, ¿en la qué? En la qué, sí. Mira, para grabar un podcast, ¿un qué? ¿Un podcast? Literal. ¿Todavía? No, sí. y todavía pasa. Pero ahí, por ejemplo, hablamos ahorita de Dicasiano, por ejemplo, por mencionar un nombre, pues ya yo lo conocía cuando yo estaba en el periódico. Pues ya sabe de dónde vengo y ya sabe que
que yo no voy a inventar ni que saque, voy a ir preparado para hacerle unas preguntas, ¿sabes? Y así me ha pasado con muchos y los que no me conocen, que me conocen ahora, algunos de ellos se sorprenden cuando me dicen, oye, tú viniste preparado para esto, y yo, pues, claro. Claro, literal. ¿Tuviste algún tipo de mentor en tus primeros pasos en el periodismo? Alguien que te llevó de la mano, quizás ese primer editor en Primera Hora o en Diálogo. En realidad fue en la UPI, cuando estaba cogiendo humanidades, yo cogí una electiva que era periodismo deportivo, en Copu, que quien le daba era Omar Marrero, que fue también que le dio clases a Carla, que tú hablaste con ella. Que lo mencionó en el podcast, ¿ah? Pues antes en Copu, no sé si lo siguen haciendo, me temo que no, porque siempre pero cuando es periodismo deportivo es como que fuchi, es como que le dan de codo. Como que es periodismo deportivo y periodismo de farándula lo tratan como de tercera. Sí. Como que no pertenecen a la élite del periodismo crudo de hard news y de otras cosas. Cuando irónicamente, para mí el periodista deportivo es más preparado que está. Porque tú puedes poner un periodista deportivo, digo el que esté preparado, ¿verdad? Lo puedes poner a cubrir, vete al Capitolio o vete a cubrir una conferencia del gobernador. Lo va a sacar. Lo va a hacer, como puede cubrir una conferencia de la selección de baloncesto, como puede hacer una conferencia de Bad Bunny. Ahora tú ponga uno de espectáculo, ponga a cubrir una conferencia de la selección de baloncesto, se va a hacer un pasa lo que pasó varias veces en las ventanas, en la conferencia de prensa, que puede que estén un poquito perdido. Bastante. A mí poco me da una embolia cuando escuché una pregunta una vez allí, cuando le preguntaron a Casiano sobre Brasil, y Brasil estaba en el otro grupo. Brasil, era el otro grupo, Canadá, total. Yo no me acuerdo cuál era el otro, yo me quedé como que, en serio. Pero así mismo se quedó él. Sí, exacto, no, oye, y él fue polite. Él contestó, la trató bien, trató a la persona bien. O sea, pero hubiese sido otro día, hubiese sido un Popovich. Destruye a la persona. Michael, mencionas que estuviste en Diálogo. Perdóname, te iba a comentar lo de periodismo deportivo. Sí. Perdóname, que se no, tranquilo. Pues yo cogí esa clase, eso fue un semestre. Y recuerdo, eran lunes y miércoles a las 7 de la mañana. Era buena. Y yo, saliendo de Cagua, yo no tenía carro para ese momento, tenía que coger las guaguas amarillas, que ya no existen, en el terminal de Cagua, que te deja entonces en el paseo de Diego, que donde está a 10 minutos caminando cerca, de Copu. Y yo nunca falté esa clase. Cuando yo tuve clases a las 8:30, que a veces yo faltaba porque no levantaba, pero a esa no fallaba. Y yo me sentía ahí, bueno, bien nerd. Era como que Omar, el profesor, hacía preguntas y yo como que levantaba la mano. Ahora que tú mencionas eso y hablas de nerd, te tengo que hacer la pregunta obligatoria, porque yo creo que todos nosotros estamos más o menos en la misma casilla. ¿Tú eres un deportista frustrado? No. Porque yo pienso que casi todos los que están en este ámbito hicieron algo, tiraron una bolita, tenían algún tipo de expectativa en cuanto a su vida deportiva. Sin embargo, tú me dices que tú no. No, porque en mi caso, yo me crié con mi mamá. O sea, y nunca hubo como que esa oportunidad de pues apuntar a un equipo o algo así, en una liga, ¿verdad? Nunca. Okay. Yo lo que hice fue en la escuela, educación física. Y siempre me gustó el baloncesto, porque el básquet, quizás porque cuando empecé a verlo o a ver deporte, estaba Michael Jordan, el chico los Bulls, de la los NBA, 90, la selección de baloncesto con Picolín Ortiz, un Dream Team en el 92 que nunca se había visto. Exacto, y eso a mí me llamó la atención. Y ¿por qué? No sé, honestamente no sé. Quizás es porque como el baloncesto, la selección de baloncesto venía de un cuarto lugar en el mundial, estuve en Olimpiada. El recuerdo que yo tengo más viejo de la selección es el juego por el oro de los Panamericanos de La Habana contra México. Ese 91. Y cuando los Panamericanos eran los Panamericanos, no ahora. O sea, ahí tienes que llevar tu equipo A para ganar. Y Puerto Rico estaba en el tope en ese momento. O sea, me refiero al tope, me refiero, o sea, que era un equipo. Ahí era el equipo de USA que tenía Gran Hill, de colegial, si no me equivoco. 91, no recuerdo si él estaba en ese equipo, pero era más para esa época. Jim Jackson, sí. Volviendo atrás a Diálogo, obviamente Diálogo desapareció. Me imagino que para ti, que
que eso fue un paso importante en tu desarrollo profesional. Debe haber sido bien penoso ver una plataforma como Diálogo que ha producido muchos grandes periodistas. Un montón. ¿Qué pasó por tu mente cuando... Primero, ¿cuál es la importancia de Diálogo en tu desarrollo? Y segundo, ¿cuán penoso fue ver su eliminación? En mi caso, lo de Diálogo surgió precisamente por el profesor Marrero, Omar. Surgió una no sé si no es una plaza, porque era colaboraciones, básicamente. Y hacía falta una persona para deporte. Y Omar me recomendó. Y ahí yo fue 2005, 2006. Y ahí pues yo empecé. Mi experiencia escribiendo en periódicos era nada. En ese momento, pues, los trabajos de la clase de periodismo deportivo. Okay. Pues esa fue mi escuela, empezando en Diálogo. Y ahí, por ejemplo, pues ahí pues uno pues ve el mundo de la live y cosas así. De mis primeras entrevistas fue en Diálogo, y de hecho en esto de periodismo deportivo fue con Javier Coulson. Mano, Cuando sabes Coulson... que me estás bastripeando, porque si tú ves mi resumen, o sea, yo creo que me especializo bastante en atletismo, Ajá. que es como mi área más fuerte. Y tengo a todo el mundo ya en la libreta, como digo yo, los he entrevistado, he interactuado con ellos. Con Coulson no. Pero Coulson, o sea, eso fue Coulson antes de que llegara a la Olimpiada, eso fue 2006. O sea, cuando Coulson creo que estaba en la American, si no me equivoco. Sí, y que estaba corriendo live. Exacto, estaba en live. O sea, ese era un prospecto. Claro. Pero todavía faltaba para que fuera a la Olimpiada y de ganar medallas en Olimpiadas, Mundial, etcétera, ¿sabes? Y esa fue una de las primeras entrevistas memorables. Fue con Coulson en Diálogo. Ahora Diálogo no está, hay miles de estudiantes, cientos de estudiantes que van a quedar sin una plataforma como esa. Y esa fue la casa, ahí te puedo, la lista es larguísima. Hermes Ayala, que para mí Hermes. es un top. Lester Jiménez estuvo ahí también. Jiménez. Esteban Pagán estuvo ahí también. La lista es heavy. La lista es de los que empezamos, o sea, fue en Diálogo, o sea, fue ahí. Y como tú dices, que no existe esa plataforma ahora, es bien fuerte. Porque hay, o sea, qué mejor oportunidad que tú empezar ahí, porque hay muchos atletas, pero en el caso que estamos hablando de periodismo deportivo, que muchos empiezan en la live. Y tienen la oportunidad de crear esa conexión o de por lo menos tú conocer a este tipo de atletas, que luego eventualmente van a estar ya sea en el BCN o en la Liga Superior o en selecciones nacionales. Y eso es bien bonito, ir poder desarrollar esa, no una amistad, sino pues esa relación de periodista-atleta. Creo que es bien bonito verla desarrollarse ya desde que el muchacho promete hasta que empieza a despuntar, hasta que después se convierte en el top, a leyenda. Esas son las entrevistas más fáciles. Cuando el atleta no es conocido. Ahí tú le preguntas. Ahora intenta entrevistar a Coulson ahora. Pues está difícil porque he hecho mis movimientos y me he ponchado. Sin embargo, con Ryan Sánchez, que es el atleta con más proyección en pisticampo por Puerto Rico, he tenido 2 entrevistas ya por 2 años y han sido buenas. Y pienso que me siento bien porque pienso que si él llega a la Olimpiada, tendría yo cierta afinidad ya con él que me permitiría crear algo diferente. Y otro ejemplo, Carlos Correa. Y cuando estuve en el periódico, yo tuve la oportunidad, me asignaron ir a la casa en Santa Isabel. Y lo hiciste, se hizo la historia. Y sí, se hizo ya, se fue al parque, un parque que él practicaba con su papá, que queda cerca de la casa. Ahí estaba el papá, estaba la mamá, el hermano, la hermana. Y ahora Carlos Correa ya había sido escogido en el draft con Houston. Pero ahora intenta hacer una entrevista así ahora. Eso no sale. Imposible. Si te dan porque 10 minutos con Correa, y es considérate exacto, porque ya especial. Ya llegan a un nivel que para tú hacer entrevistas con ellos, o sea, hay que hacer los movimientos para... Hay que tener push. Exacto. Y estar en uno de estos medios, o sea, para un medio como el mío sería prácticamente imposible. Sería Nuevo Día, NB Sport tuvo exclusividad para esa serie de From Home que hicieron con varios de ellos, así que es posible, pero hay que mover la ficha. No es como que, Carlos, mira, quiero grabar un poco contigo, sí, tomamos mi número. Es Marco, complicado. Tú eres 2 veces ganador del premio Rafael Ponflores a la excelencia en el periodismo del Overseas Press Club. Eso es un premio que me gustaría ganarme en algún momento de aquí a 10 años. Yo lo pongo como un gol, ¿verdad?
¿Es importante este tipo de reconocimiento? Bueno, depende cómo lo mires. Porque sí fueron 2 veces, pero ese el segundo año, a los 3 meses a mí me botaron del periódico. O sea que tampoco como que ganar premios como que te salva de nada. Te garantiza nada. Ni te ponen en un peldaño. No, nada que ver. Un pedestal. Eso no, ni pa' pool ni pa' banca. Ni pa' pool ni pa' banca. Ahora bien, pues, luce chévere para el resumen. Claro. Ponerlo ahí. Y luce chévere en tu tablilla ahí. Ah, exacto, que está en tu armario también. Porque por lo menos quien lo quiera leer, pues mira, pues te ganó un premio ahí. Un premiecito. El OPC, que by the way le cambiaron el nombre. Que te vi que hiciste unas expresiones de eso. ¿Qué nombre le pusieron? El de Leo Castro. Que pudiese ser, pero... Mira, honestamente, o sea, obviamente respeto a Leo Castro. Claro. Falleció, ¿no? Hace ya casi 2 años. Respeto a su memoria, sin duda. Pero el premio ya tiene un nombre. Claro. Y la razón fue porque lo vi la noticia, lo rebautizaron. O sea, no me vengas con esas cosas, es una excusa. Y a Helios le habían puesto al salón de conferencias del Coliseo Roberto Clemente, la sala de prensa, sí, le habían puesto Helios Castro. Exacto. Y de hecho, leí que Helios ganó ese mismo premio, el de Ponflores, no recuerdo el año. Pero según leí de una persona, cuando Helios lo ganó y que él lloró, según leí, no sé. Y yo te aseguro a ti, si él estuviera vivo, él no lo aceptaría. Él no aceptaría eso, que le cambiaran el nombre al... Pues, Ponflores es como que el papá, en ese sentido. Es la referencia. Es la referencia. O sea, en los 50, 60, tú ves crónicas de baloncesto, era Ponflores. Y Ponflores fallece fue en los 80, el premio tuvo su nombre desde el 82 hasta los otros días. Y aquí en Puerto Rico siempre pasa lo mismo. Cuando fallece una persona, le busca poner nombre a algo. Claro. El ejemplo clásico. Premiarlo. El ejemplo clásico, el Choliseo. Don José Milagreló fallece en enero de 2004, meses antes que se inaugure el Coliseo de Puerto Rico. Se inaugura el Coliseo y Don Cholito hubiese estado vivo, hubiese tenido otro nombre. ¿Qué nombre tú le hubieses puesto? ¿Quién cualificaba para ese nombre? Sabiendo la naturaleza de ese Coliseo, para mí era venderlo a una compañía. Como por ejemplo se ve en Estados Unidos, okay, el American Airlines Arena, el United Center. Venderle el title sponsor, como exacto, dicen ellos. Exacto. Sí, porque no se hizo dinero con... Creo yo que no. Con el nombre de, ¿verdad? Está bueno, nos sentimos de hecho, eso del Choliseo, eso viene de Helios Castro. El mismo. Porque le puso, porque Don Cholito, pues Choliseo. Ahí fue que le puso, se le conoce como el Choliseo a ese coliseo, a esa instalación. Continuando con el tema de la escritura, Marco, que es uno que a mí me apasiona mucho, tú tienes un estilo definido al escribir, o sea, tú tienes ya en tu mente como la forma que te gusta proyectarte cuando escribes. Tú eres bastante incisivo en las redes sociales y hablas bastante abiertamente, das tu punto, criticas, halagas si tienes que halagar. En la escritura me parece que es igual. Háblame de ese estilo. Bueno, yo siempre que voy a entrevistar a alguien, me preparo. Y me vas a ver con la libreta, no necesariamente con las preguntas, sino con los temas. Tengo una libreta aquí, señores. Sí. Estoy pasando la clase con A. Sí. Dime, no, él vino preparado, que veo que tiene un montón ahí de temas ahí. Porque para mí es vergonzoso que venga un atleta por aquí o figura del deporte y yo venga a entrevistarlo. A mí me pasó una vez en el periódico. Tengo a Varé aquí y me pasaron el teléfono. Ándate, y tú en blanco. Y yo me quedé como que... por lo menos ya yo sabía, Varé se había lesionado, tuvo una lesión, no recuerdo ahora qué fue, pero fue una lesión leve. Y me fui por esa línea, pero ya yo lo sabía. Pero si hubiese sido, qué sé yo, Quique Figueroa, el de Vela, que no salen noticias de él todos los días. Mortal. Y pues yo siempre he aprendido tú te preparas, aunque mismo Barea, tú sabes quién es Barea, sabes que juega en Dallas, que ahora mismo está lesionado, se recupera de una lesión del tendón. Yo como quiera busco información.
Y trato de estar al día de lo que sale en todos los medios para tratar de no hacerle la misma pregunta. Y Vamos a ir al tuit reciente. Esto. ¿Cómo te sientes? Se robaron el partido. Frase tire phrases, como dicen en inglés, que están gastadas. Es un bad trip. O sea, yo cuando veo estas cosas y eso no solamente pasa aquí. Tú ponte a ver los juegos de NBA. How do you feel? What do you feel? Yo veo todas esas entrevistas. Yo a veces no veo los juegos, pero las entrevistas al final siempre las veo para ver qué periodista está haciendo lo mejor. Y lo malo ahora es que el mismo jugador te va a hacer quedar mal si tú no estás preparado. O sea, un tipo como Kawhi Leonard te va a decir yes y se te va. Exacto. No y se te va. Bueno, tienes que indagar un poquito más. O sea, no, y son preguntas que son tan repetitivas que ya la persona sabe la respuesta. Te va a dar ya. ¿Cómo te sientes, Marco? Acabo de ganar. ¿Cómo te sientes? Cool. Te va a decir que bien. O sea, como que la pregunta es obvia. Y a lo que iba es, uno busca entrevistas que le hayan hecho a esa persona. Y tal vez, a lo mejor tenías una pregunta que tú lo quieres hacer, pero ya un medio se te adelantó. Pero en esa respuesta hay un entre líneas. Ahí que tú puedes cogerlo por ahí y abundar de ese tema. Y entonces, pues yo tengo mis preguntas, dependiendo si es para un podcast o si es una entrevista que es para la página. Obviamente, pues son menos preguntas, obviamente. Pues yo transcribo la entrevista, más o menos tengo idea. Obviamente siempre estar preparado para lo que venga una respuesta que tú no te esperabas. Que tal vez de una respuesta pueden salir otras preguntas que tú no tenías en mente. Definitivo. Escuchar, exacto. Es clave. Yo transcribo la entrevista y yo miro qué ángulo yo quiero. Para lo mejor ya en mente yo tenía un ángulo. Pero a manera de respuesta, la persona me dio un ángulo que yo no tenía en mente. Y yo como que trato de coger como que ese ángulo más importante y ponerlo rápido al principio. Para cachar la atención. Exacto, para coger la atención y que ese lead no tratar de ser muy tradicional con la 5W, sino buscar algo que sea catchy, que atrape la atención del lector y de ahí construir la historia. Yo casi siempre recurro a historias en ese lead o de tratar de describir el ambiente donde se da la conversación. Pienso que funciona mejor. Claro que depende del medio, porque si estás en primera hora y te piden una nota de 5W, pues ves a la información. No, pero por ejemplo, y sal. Por lo menos de mi experiencia, cuando estaba en el periódico yo escribía así. Yo siempre me cogía algo que me llamara la atención y lo ponía al principio. Y ahí pues desarrollaba la historia. A la misma vez, obviamente no lo sabe todo. Y a veces yo enviaba historia y tal vez el tercer párrafo me lo ponían arriba. Y después yo lo digo, tienes razón, ese párrafo tiene agarre para poner al principio. Y uno veía esas cosas ahí, pues uno aprende también. O sea, a mí me desbarataron muchas notas, Eric me desbarató muchas notas en de góndola, así mismo. No, esto no va aquí, esto no va acá, me dijiste lo más importante en la última oración. Y uno aprende a cantazo. También eso es cuestión de estilo. Claro. O sea, que eso, tal vez tú y yo entrevistamos a aquí personas que ahora mismo, aparte, las mismas preguntas y te da la misma respuesta. Tú la montas y tú la montas de una forma y tú la montas de otra. Claro. Es cuestión de estilo. O sea. Marco, esta pregunta es la más importante de la tarde de hoy que estamos grabando esto. ¿Tú te consideras un tipo controversial? No, para nada. No. Tú sabes que pudieses proyectar eso. Si alguien te lee de momento en tu Twitter feed, pudiera decir: este hombre le gusta revolver el gallinero, a menos que no te conozca, obviamente. Yo, ¿verdad?, te he visto en el ámbito laboral, no te conozco de hace tiempo, pero veo más o menos cómo tú trabajas, pues eso no me espanta, no lo veo normal. Pero cualquier otro te ve y dice: este chamaco coge al BCN y lo tiene dándole llave en la cara. Uno tiene que diferenciar lo que es un periodista de un relacionista público. Son dos cosas distintas. Y a la misma vez, uno cuando critica no lo hace de maldad. Lo hace porque, primero, que es la opinión de uno. Claro. Por el tiempo que uno lleva, sobre todo el baloncesto, que lo conozco un poquito más.
de adentro y obviamente viéndolo de afuera también. Ujú. Y no sabe más o menos cómo se manejan las cosas. Y honestamente algunas cosas frustran cómo se manejan. Y en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de magnificar las cosas. Por ejemplo, toma un ejemplo del BCN, tengo un ejemplo. Las canchas vacías de la temporada regular, llegan los playoffs, la final la cancha se llena. Fue un éxito la temporada. Porque se llenó en la final. Lo escribiste también esta semana, como que BCN, no nos engañemos. Esto no ha sido una... Lo de los playoffs. La esa es contienda una. de la postemporada. Y Es no que sé- a mí me parece... Mala mía, de verdad. Es que a mí me parece casi absurdo, por no encontrar una mejor palabra, un torneo de 36 juegos con 9 equipos que clasifican 8. Pero fíjate bien, eso es un mal no solamente del baloncesto, es de todas las ligas principales de Puerto Rico. En el béisbol invernal tienes 4 equipos, 36 juegos para eliminar uno. Así fue la última. Y la temporada anterior, que fue corta por lo de María, fue lo mismo, fueron 18 juegos para eliminar un equipo. En voleibol femenino, que se acabó recién, tenías 7 equipos, 24 juegos de temporada para eliminar uno. En AA, tú tienes varias divisiones, secciones, algunas de 5 o 6 equipos para eliminar uno o dos. Jugar 20 juegos para eliminar uno o dos. Para mí, en el caso de baloncesto, es absurdo. Tú tienes una temporada de 36 juegos, 9 equipos para eliminar uno. Para mí eso no es atractivo. Y pueden decir que ahora mismo está cerrado, que está Mayagüez está en juego, está empate, qué sé yo. Oye, si tú de esos 9 eliminas 3 o te vas directo a semifinal con 4, para mí es mucho más interesante. Para mí. O sea, ¿Cuál pudiese ser una opción, por lo menos para el BCN, para tratar de corregir ese problema que tienen de calendario, que obviamente no creo que se vaya a corregir nunca, porque ya ellos dicen que esto es una liga de verano, eso es una excusa barata. eso no va a pasar, pero para que la serie regular de alguna manera sea más interesante para el fanático que va a las canchas, no el fanático que se ve enguapado el juego que dan en la semana, el fanático que paga taquilla y que consume dentro de la facilidad. Bueno, aquí hay 2 formas de verlo. Yo soy de los que pienso, y he hecho podcast sobre eso y he escrito sobre eso, el BCN tiene que moverse como el resto del mundo y jugar fecha FIBA. O sea, ya sea de octubre a mayo, noviembre a mayo, whatever, pero no jugar en verano. ¿Por qué? Porque esto afecta a la selección nacional. Para mí la selección es más importante que el BCN, aunque las dos tienen que ir a la par. Claro. Si al BCN le va bien, a la selección se supone que le vaya bien, y viceversa. Jugándose como se está jugando ahora, de jugar en verano, en este caso que eran 9 equipos, para mí hubiese sido bueno, y no soy el único que lo piensa, y otros, por ejemplo, 12 Magnífico lo ha dicho también. Mira, clasifica, de los 9 clasifica 6 a los playoffs. Pero no cuadra, pues son 6 equipos. Pues premia al 1 y al 2 directo a semifinal, y el 3 y juega del 3 al 6 una miniserie. Máximo de 3 juegos, que gane 2. Máximo de 3. Y que eso se resuelve rápido. En una semana. Y entonces los dos que pierdan se eliminan. Los 2 que ganen van con los 2 que cogieron vaya a semifinal. Y ahí semifinal tradicional. O clasificar a los primeros 4. Y te iba directo a semifinal. Y ya. Es como yo lo veo. O sea, es una opción definitivamente. Yendo un poquito atrás en tu carrera, Marco, entras a primera hora en el 2011 sí. Y sales en el 2015. Sí. Eres víctima de los famosos despidos de J.A. Farmilla que duran, ¿verdad? Porque ellos dicen que todavía son empleados bajo amenaza de despido. Así es que ellos se describen. Tu salida de primera hora ¿fue determinante en tu carrera en cuanto a lo que tú proyectas para el futuro? ¿Tú sentías que tú ibas a estar mucho tiempo en primera hora y esto quizás te descarriló y en algún momento te frustraste o te mantuviste bastante sólido en tu pensar de que mira, no, esto es pasajero y de aquí solamente cosas buenas pueden suceder? Llegar a un periódico, a un medio grande como es ese, no es fácil. Ahí, o sea, yo tuve la suerte, y precisamente Omar Marrero
supo que había, le dijeron, había una plaza disponible de part-time. Y le preguntaron a Omar Marrero si conocía a alguien para recomendarlo para la plaza. Y él me llamó. Después recibí otra llamada, pero él fue la primera llamada. Y ahí yo envié el resumen. Yo no tengo contacto, yo no tengo palas, yo no soy el hijo de nadie que está en un medio que los demás conocen. A nadie. Y recuerdo que yo envié el resumen. Bueno, y pasaron como 6 semanas para que a mí me llamaran. Yo pensé, pues nunca me van a llamar. Y una vez entré, y de hecho, ahí tú metes, te entrevistan el editor, te entrevistan en recursos humanos, cogen un examen también de deporte, cogen como 3 exámenes de actualidad. O sea, ¿quién es el presidente del Senado? ¿Quién fue el gobernador en X años? Qué sé yo, cosas cosas de espectáculo, de cosas de traducción. Bueno, estaba un rato ahí. Y una vez, por lo menos en mi caso, cuando yo llegué, pues llegué. Y uno no es que pensaba que iba a estar ahí 30 años, pero pensé que iba a estar un tiempo razonable. Fueron 4 años y medio y dices, fue bastante tiempo, pero el tiempo se fue a las millas. Porque de hecho yo estuve primero como 8 meses part-time. Después fue que se abrió la plaza full-time, entonces después tuve varios años de full-time. Y cuando vino el despido, yo me lo sospechaba que podía pasar porque se hablaba mucho de que la lista de despidos era bien larga y según las reglas, porque hay un convenio que la empresa interpreta a su manera, la unión interpreta a otra, hay unas reglas de juego y se supone que fueran por las antigüedades. Entonces ahí tú ves que a gente con menos antigüedad que tú lo empiezan a salvar o a mover fichas y tú dices como que algo aquí puede que pase algo raro. Esto huele mal. Y la misma semana que fueron los despidos de ese año, eso fue un jueves, el lunes enviaron un comunicado, o sea, interno de la empresa, que una persona la estaban moviendo a un puesto de editor. Una persona que tenía menos antigüedad que yo. Y yo digo, esto huele feo. Okay. Esto huele feo. Y pues, y recuerdo que en mi caso, cuando ocurrió el despido, yo estaba en mi casa cortando la grama. Estaba en mi día libre. Y al rato me llaman. Me llamaron y me dijeron lo que me tenían que decir. Y sí, pues te frustra al principio porque uno llegó, tuve la oportunidad inclusive de viajar, de cubrir eventos, de entrevistar a un montón de atletas que jamás en mi vida pensé que podía tener la oportunidad de entrevistar. Y es como que perdiste esa plataforma y no se queda como que wow, que uno puede hacer ahora. Pero luego del golpe, uno dice, pues, está el internet, está esto de los blogs. Ella como al mes fue que se me ocurrió hacer lo del blog. Ahí surge en la pintura de deportes, que es el blog que mantienes todavía hoy y que también tiene un podcast. Yo que tengo un proyecto similar desde el 2016 también, ya va a cumplir 3 años ahora, me he encontrado con muchas vicisitudes, muchas dificultades, bastante cuesta arriba, mantenerse compitiendo, aunque hay cosas buenas, ¿verdad? La democratización del medio nos permite estar en el mismo feed que publicaciones mucho más grandes que nosotros, pero es bien difícil llamar la atención, bien difícil que nuestro proyecto resalte, ¿verdad? Claro. Aunque tengamos buena información, buenos invitados, bla, 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 lo hagamos con seriedad. ¿Tú tuviste también esas dificultades? Claro. O sea, ¿cómo fueron esos principios del blog donde me imagino que tú estabas ya acostumbrado a que te leyeran? Tú estás en primera hora y la gente te va a leer porque es un periódico con bastante circulación. Aquí es como que el blog de Marco. Sí. Cuando se empezó, pues obviamente gente que ya me seguía en las redes, pues le empezaron a dar retweet. Como que, qué chévere, qué sé yo, buen trabajo, bla, bla, bla. Que está cool. Ajá. Pero eso no te paga las cuentas, al final de cuentas. Y al principio hubo algo que me chocó porque yo empecé a escribir y al principio pues buscaba algo de NBA para opinar, para mi opinión. Sí. Y no, yo escribí algo sobre LeBron y Kobe, que era la última vez que se iban a enfrentar. Okay. Porque ese año los Lakers
Bueno, todavía tan fatal. Papi, yo soy LeBron, ten cuidado como tú hablas de los Lakers. No, mentira. No, pero era el último juego de Kobe y contra LeBron. Y yo empecé a buscar y no vi nada. Y yo, la asignación pendiente entre Kobe y LeBron, que nunca se enfrentaron en una final. Y yo escribí esa nota, lo subí como a las 1 de la tarde, qué sé yo, algo así. Y como a las 5 o 6 la vi en un medio. Prácticamente lo mismo. Y yo me quedé como que... esas cosas me frustró, me molestó. Claro. Porque como te digo, yo sé, tras que yo estoy tratando de darle vida a un medio, un blog, whatever como quieran decir, que a veces venga otro medio grande a hacer lo mismo que yo hice, que obviamente se va a llevar más visitas que yo. Coño, frustra. Eso sí frustra, sin duda. Yo he pasado por cositas similares. Yo cubro atletas que son minorías, casi desconocidos, marchistas, ciclistas, y de momento yo veo la nota como después de que la mía ya salió, con cosas que yo sé que mano, tú sabes que la usaron de tu nota, tú lo sabes, tú no puedes, como te digo, no puedes acusarlo, obviamente, pero tú sabes deep inside que, claro, mira, eso es mío. Te voy a dar otro ejemplo. En el 2018, o sea, el año pasado, en el PCN, Guayama jugó en Humacao. Ahí yo llamé al apoderado de Humacao, Rafael Rodríguez, y le pregunté por varias cosas de la mudanza, qué sé yo, bla, bla. Y le pregunté, Manolo Cintrón, ¿va a seguir siendo el dirigente va a ser el dirigente de Humacao ese año? Sí, hasta ahora va a ser nuestro dirigente. Ok. Yo hice la nota, eso yo lo puse como subtítulo, que Manolo iba a ser el dirigente. Subí la nota como a las 8 de la mañana. Por la tarde, un tweet de X personas. Este medio supo que Manolo Cintrón va a ser el dirigente de Humacao en el BCN. Y yo me quedé como que, wow, qué coincidencia. Que el mismo día que yo saqué la nota, ese medio supo que este hombre iba a ser el dirigente. Supo a través de ti. Tal vez fue coincidencia, no sé. A lo mejor tú enganchaste y él llamó. No sé, puede ser. Vamos a darle el beneficio de la duda. Puede ser. Para poder ser felices. Puede ser, pero la cosa es que entonces viene otra cuenta relacionada al baloncesto y pone, mira, Manolo Cintrón va a ser el dirigente de Humacao según mencionó este medio. Y yo como que, ok, según mencionó este medio, yo le puse el enlace de mi nota. Pero es por lo que tú dices, porque obviamente es un medio que nadie lo conoce prácticamente. O sea. Por eso para mí fue bien importante cuando en una de las columnas de Chu García puso según Easy Endurance. Sí. Mano, eso para mí significó un dron porque Chu no tiene por qué mencionar el blog mío en términos, ¿verdad? Como lo mismo que estamos mencionando. Eso me sorprende que se haya dejado. Porque normalmente aquí en Puerto Rico los medios grandes no acostumbran a darle crédito a los medios independientes. En el caso tuyo, obviamente, esa nota es de Chu García. No sé, tal vez quien lo editó no se atrevió a meterle mano a eso. Es que yo creo que en el contrato de Chu hay una cláusula de que lo que él tire es final y firma. Pues no sé, ahí la verdad que no sé. Piensa que puede ser. Yo entiendo que sí. Puede ser. Pero yo lo he visto. Y el mismo ejemplo que te di de Manolo Cintrón, había una cita del apoderado diciendo que él iba a ser el dirigente. Eso tú no lo iba a haber puesto en un medio grande diciendo fulanito de tal dijo en la pintura de deporte esto y esto y esto. Claro. Pero si a David Huerta lo entrevistan en Argentina, un medio pequeño, un blog, ahí sí ponen el nombre o el nombre que sea, Básquet Total. Según dijo David Huerta en Básquet Total, y aparece en el medio grande de acá. O sea, el de allá afuera sí le dan la pauta, pero el de aquí no. Y yo creo que es que se lo tienen prohibido a los periodistas. Porque yo tuve a alguien en el podcast que lo mencionó. Hay esas situaciones. Y ellos lo saben, ellos lo reconocen, pero no pueden. Yo mismo pasé por eso. Hubo una situación que pasó una vez en el periódico
y había una entrevista de un atleta que había dado declaraciones en un podcast. Y yo hice levanté bandera, mira, este podcast es de esta persona, pero esta persona recibe auspicio. Compensación. No, beneficios. O lo que él publica también sale en este otro medio, en este otro periódico. Okay. Como dicen, ¿lo pongo o no lo pongo? Vieron que no lo pusiera. Pero yo pregunté primero para evitarme el regaño, ¿verdad? ¿Por qué pusiste ese nombre ahí? Pero ahí fue que yo lo hubiese puesto para darle crédito a esta persona. Pero como estaba relacionado a otro medio, pues. Y hablando de sucesos así como medios controversiales, ¿qué fue lo que pasó con la garata en el 2015? ¿Tienes tiempo para esto? Zumba, estamos 44 minutos, estamos súper bien. Bueno, si se recuerda, con Daddy Casiano lo nombraron dirigente de la selección de México en el 2015. Sí. Con el revolú que hubo, que despidieron a Paco Olmos. Entonces la federación estaba buscando, ¿no?, quién iba a ser el próximo dirigente. Había un montón de nombres. Casiano era uno de esos nombres que estaba... Venía de ganar en el BCN años anteriores, ¿verdad? Exacto, con Mayagüez, después de dirigir allá en la Liga Nacional. En México ganó 2 campeonatos. Y ya pues el fanático, sobre todo el fanático, ahí está el fanático y está el aficionado. Son dos cosas distintas, en mi opinión. Pero el fanático común, el de las redes, estaba pidiendo a Casiano. Al final de cuentas, la federación se decidió por Rick Pitino y Eddie, pues, le ofrecieron la selección de México y él aceptó. Y entonces, pues, a mí me dio la tarea de buscarlo a él, o sea, llamarlo para preguntarle, ¿no?, sobre eso. Después de un montón de intentos, finalmente lo conseguí. Recuerdo un día como si hubiese sido ayer, como era en México, tenía que ir un teléfono de cuadro, para que si no la llamada iba a ser por celular, iba a ser, tú sabes. Y me fui a un cuartito ahí, llamé y lo conseguí. Y estuve hablando con él como media hora. Y me habló pues, porque optó firmar con México, etcétera, bla, bla, bla. Y ese mismo día, la Garata lo entrevistó por la noche. Yo lo supe, mira, la Garata lo va a entrevistar. Y yo pues lo escuché también, para ver si decía algo distinto a lo que me había dicho a mí. Dijo básicamente lo mismo. En los dos, a mí y a ese programa, casi nos dijo la frase que llamó la atención a todo el mundo, que fue que decía que él le preocupaba aceptar el puesto de dirigente de la selección porque él no quería que lo votaran por un feeling o que lo votaran en una panadería, que fue lo del feeling fue lo que dijo Carlos Beltrán una vez cuando dio su razón por qué sacó a Flor Meléndez. Que no sé si te acuerdas que él dijo fue pues que me levanté un día y pues me dio este feeling de sacar a Flor. Voté a Flor y pues llamé a Paco para hacer que fuera dirigente. Eso fue lo dijo Beltrán. Eso tú puedes buscar en los archivos. ¿Qué personaje? Eso lo dijo él. Y en el caso de Paco Olmos, que se formó un revolú ahí ridículo porque todo el mundo lo quería sacar, sobre todo ese mismo programa hizo campaña para sacar a Paco Olmos de la dirección. Y aquí se hizo un comité, bueno, una ridiculez para finalmente, y recuerdo que citaron a los medios un día que iban a tener el resultado de la comisión y al final no se dijo nada. Y al otro día Carlos Beltrán citó a Paco Olmos en una panadería y le dio el cheque de lo que se debía, ya no eres más dirigente de la selección. Y a eso es lo que se refería Casiano. Y que bueno, no le dieran ese tratamiento. Exacto. Y entonces cuando esa cita pues fue, tú sabes, llamó la atención. Entonces yo lo usé en mi nota. Y Casiano dijo lo mismo en el programa. Y los tipos, tenemos exclusiva de Casiano, qué sé yo, bla, bla. ¿Exclusiva de qué? Pero nada. Yo escribí mi nota. Es que yo envié una nota a la página web. No la subieron rápido, la subieron tarde. Pero eso yo no tengo control sobre eso. Y obviamente la nota importante de Puerta el otro día fue esa. A ese día yo tenía asignación en Manatí, no me juego el BCN. Y en medio de emisora, qué sé yo. Escuché el Molusco hablando y estaba hablando de primera hora. Yo me quedé escuchando. Pero
Fíjate cómo son las cosas. En esa misma edición del periódico le hicieron una entrevista en la parte de entretenimiento. No recuerdo qué era, pero entretenimiento, o sea que eso son relaciones públicas. Básicamente. Punto. Y ahí pues él alabó, que si gracias, que si yo bla, bla, bla. Y después tengo una descarga con la sesión de deportes de primera hora. Y mencionó mi nombre. Tú, Marco Mejía Ortiz, robándose las notas. Ayer en la garata se entrevistó a Eddie Casiano. Él estuvo aquí, o sea, por teléfono, lo entrevistaron. Y vino cogió lo que dijo aquí en la garata, lo publicó en primera hora y no nos dio crédito. Y yo me quedé como que, ¿qué te pasa a ti? Como que yo hablé con Casiano. Y de hecho, ese mismo día Casiano, en el Nuevo Día también salió una nota de Casiano. O sea, el Nuevo Día también había hablado con Casiano. Pero como Casiano dijo esa cita del feeling y de la panadería, y no me acuerdo cuál fue la otra, esa fue la cita que no se la dijo el Nuevo Día. Me la dijo a mí en récord y se la dijo a esta gente. Y ahí pues entonces vinieron con esta cosa. Y entonces yo llegué a la cancha, recuerdo, fui a entrevistar a un dirigente y me dijeron, bueno, escuché lo que dijeron, eso es verdad. Yo hablé con Casiano. A mí me llamaron, me dijeron, mano, están hablando de ti, el Molusco, diciendo que te robaste una historia, qué sé yo. Y esos tipos no miden, eso sí que disparan de la baqueta. Yo lo comenté en el periódico no hizo nada, honestamente. ¿No te defendió? No me defendió. ¿Como tú esperabas? No lo hicieron. Ahí yo no dije nada, yo me quedé callado, yo no escribí nada en las redes, ingenuamente pensando que el periódico iba a hacer algo. Sí, días después me dieron la opción de escribir una columna, pero esa columna la editaron. O sea, fue una pasadita de mano y me dijeron, mano, todos los periodistas pasamos por eso. Y yo, no, un momentito. Yo estoy consciente que al periodista lo pueden criticar de la forma en que hable, de la forma en que si decía, mira, este es fanático, mira, este es un lambón, whatever, mil cosas. Pero lo único que tiene un periodista es su credibilidad. O sea, tú no puedes venir a acusar a alguien de que se robó una historia. Puede faltarle respeto a la credibilidad de alguien. A mí me escribieron por email, tú eres una basura, robándote historia, te robaste la entrevista de la garata y no diste crédito. Yo no te voy a quedar crédito porque yo hablé con él. Claro. Yo hablé con Casiano, habló con ellos, habló conmigo, habló con el Nuevo Día. Sí, le dijo los tres lo mismo, pues tú usaste la cita, pues. ¿Qué pasó? Y si tú vienes a ver... Y si es en orden, ibas tú primero. Y yo en mi nota yo no puse exclusiva. Porque esa es otra cosa que tienen muchos medios como es decir, exclusiva. Hablar de exclusividad ahora mismo es bien difícil. Te voy a dar un ejemplo de ellos mismos. Y vas a pensar, mire, usted tiene guerra con esto. No. Pero yo no escuché el programa. Segundo, su moderador es un cobarde porque cuando él te insulta, te escribe detrás del teléfono o con la computadora. Él no tiene los pantalones para decirte las cosas en la cara. Claro. Y él tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no quiso. Pero eso es otra cosa. Porque ahí me demostró el tipo de persona que es. Él y el que trabaja con él en las redes. Son cobardes que se jactan ahí y están ahí porque son panas del Molusco. Definitivo. Punto. O sea, eso es... Todo el mundo está bastante claro en eso. Pero el ejemplo que te iba a decirle, hubo una vez Carlos Beltrán vino a... Si no fue a Lloren, fue a Nemesio Canales. Uno de los dos, no me acuerdo. Al parque de béisbol, hacen como unas clínicas allí. Y ellos enviaron a una muchacha a hacer entrevistas allá. Y yo fui también. Ya hablé con Carlos Beltrán, qué sé yo, y ella habló con él también. En esos momentos, esto fue antes de que pasara este revolú de lo de Casiano y eso. Cuando yo tenía la oportunidad de escuchar el programa de ellos, cuando era por la noche. No lo escuchaba siempre porque yo estaba en el periódico. Pero dio la coincidencia que el día que pusieron esa entrevista yo la estaba escuchando. Y dijeron, tenemos en exclusiva a Carlos Beltrán. Exclusiva. Yo estaba allí también, había otros medios allí también. Una vez vino Carmelo Anthony. Y ahí, tenemos entrevista en exclusiva a Carmelo Anthony. Y yo me quedé como que, no, de verdad, tenía exclusiva a Carmelo Anthony. Eso. Entrevistaron a Carmelo. Al otro día veo el Nuevo Día en primera hora, en El Vocero, en Telemundo, en qué sé yo, todo el mundo había hablado con Carmelo Anthony. La misma cita.
porque fue un one-on-one que le dieron a todos los medios 5 minutos con Carmelo. Ah, ok. Eso no es una exclusiva. Y entonces le quieren Bueno, tienes que hacerle una pregunta demasiado muy original para sacar algo que el otro no tenga. Pero es que no lo hubo. Como quiera. Una exclusiva es que hablaste con Carmelo porque vino aquí, más nadie habló con él. Eso, pero medios como este le venden a la gente que tuvieron una exclusiva y la gente se lo cree. No, definitivo. Y como como te dije, tienen la plataforma, su jefe tiene fuerza en el medio que están, la gente pues le cree. Y entonces pueden decir, mira, le robó una... Este periodista de primera hora le robó una historia. Y meses después, yo tuve un intercambio ahí en Twitter con el mismo Playmaker y con uno de las redes, los dos tirándome a mí. Pues yo escribí de esas bombitas que yo tiro por Twitter, que tú mencionaste ahorita las críticas, que sí son ciertas, pero yo siempre cuando critico lo hago primero con respeto. Y segundo nunca es a la persona, sino es a su función o a la liga o a la entidad. A la organización. Cuando yo tiré un tweet, no fue directamente a ellos, fue algo general. Se picaron y empezaron a tirar, y el mismo premio que me dijo, quédate allí copiándote notas de AP. O sea que todavía, y se puso a decir estupideces que yo sé que no tiene los pantalones para decirme de frente. A esa gente no se le puede dar atención, Marco. Ya, Marco, terminando, nos quedan 5 minutos para hablar de las posibilidades de Puerto Rico en el Mundial de FIBA que comienza ya en los próximos meses. Puerto Rico logró una sufrida clasificación. El sistema de ventanas, yo creo que si le benefició a alguien fue a Puerto Rico. Jugar de local maximizó nuestras oportunidades de clasificación. Yo creo que tú puedes que estés de acuerdo con eso. Varias pérdidas clave en términos de personal, con Barea, que aunque está encaminado a una recuperación maravillosa casi, no tenemos la constancia de que va a estar en la línea, ¿verdad? Para los juegos del Mundial. No sabemos los muchachones de la NBA si nos van a dar el sí o nos van a dejar vestidos de novia plantados en el altar. Tyler Davis, que no se encuentra, parece, ¿verdad? Que muy bien, muy estable. ¿Qué te parecen los chances de Puerto Rico? Al menos el grupo donde caímos nos da algún tipo de esperanza de pasar a la segunda ronda. Obviamente por los equipos que nos tocaron, España, Irán y Túnez, son cuatro equipos que clasifican 2. En el caso de Irán y Túnez, es la primera vez que están en un mundial, o mejor dicho, son primera vez que nos enfrentamos a ellos, y no son rivales de mucho peso en el papel. Claro. Obviamente España es otra cosa aparte. Faltan 3 meses todavía para el mundial, o sea, es un poquito difícil tú decir si vamos a pasar o no de ronda, claro, y tomando en cuenta lo que pasa en los últimos 3 mundiales. En principio, el sorteo fue bueno para nosotros, porque es mejor estar en ese grupo que estar en un grupo de Dominicana, que Dominicana creo que está, si no me equivoco, con Alemania y con Francia. Claro, que están desde el saque. Que ya de ahí está complicado. Aunque hay que ver si Dominicana logra reclutar a todo su talento que tenga disponible. Yo creo que tiene un equipo bastante. Pero aún con eso, porque tú tienes un Karl Anthony Towns, y allá como 5 o 6 años que no está con la selección. Al Horford lo mismo. Caso de Dominicana, tiene los nombres, y lo mismo aplica en Puerto Rico. Tú puedes traer a Harless, puedes traer a Napier, Jonathan Isaac, le puedes encontrar una abuela a Dwight Howard y traerlo para acá también. Pero Dwight Howard está acabado, chico. Pero sí, te entiendo. Pero esto es un proceso. Vale. O sea, tú puedes tener los mejores nombres y que los 12 sean nietos de boricuas de Estados Unidos que vienen para acá. Qué bonita esa regla, ¿verdad? La de los nietos de boricuas. Una bendición. Lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Qué bueno es a veces estar, qué bueno estar lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? ¿Barea llega o no llega? No, yo creo que no. Yo obviamente, él quiere llegar, obviamente, pero... ¿Has visto los videos de...? Sí, los he visto, me sorprende. Está bastante adelantado. Pero una lesión de tendón,
Sí, a los 35. A los 34 años, casi 35. Y él es agente libre NBA. Buscando contrato. Yo lo veo bien. Yo no me arriesgo. Pensando en su carrera en NBA, que si quiere jugar 2 o 3 años más. ¿De qué hay posibilidad de pasar a la segunda ronda? Sí. Seguro que sí. Ahora hay que ver cuán saludables llegan los jugadores. Si finalmente Napier y Hart les dicen que sí, ver hasta cuándo la selección va a esperar por ellos, que ese es otro problema. Que siguen esperando a ver cuando ellos dicen que sí. Cuando en vez de ponerse una fecha, mira, si para el 1 de junio no nos dicen ni que sí ni que no, pues bye. El relevo generacional. Ese es otro tema aparte. ¿Va a llegar? Yo no lo veo. Yo puse una nota para FIBA para el 2023. Mira. Lo que pasa es que se planteó la fecha, pero lo que no se planteó fue el plan. Se dijo 2023 por decir, pero ¿qué va a pasar en el 2020? ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Qué va a pasar en el 2022 que nos lleve a estar en ese lugar en el 2023? El Mundial del 2023 y obviamente Olimpiada 2024. Se supone que brincamos Tokio. Olvídate de Tokio. 23 y Olimpiada 24. En el caso del baloncesto que estamos hablando, preparar la selección para esas competencias que son las más importantes en baloncesto, esa preparación tiene que venir 10 años antes. Hace casi 5 años fue el Mundial 2014. Aquel equipo de Naldo Toro, Iván Gandía, Leandro Allende, etcétera, que llegó quinto en el Mundial Sub-17 con una sola derrota, que fue con Australia, que Australia eventualmente fue subcampeón en el torneo. De 5 años solamente Naldo Toro estuvo en el 2015 en un equipo B practicando con Pitino. No ha debutado con la selección. Fuera de eso, ninguno ha debutado con la selección. Y no es que no haya debutado con la selección. Y yo no quiero caer en esta cosa de como muchos fanáticos en las redes. Vamos a llevar el Mundial, vamos a llevar a Ebube, vamos a llevar a Leandro, vamos a llevar a Ivan Jackson. Tú tampoco puedes hacer eso. Tú no puedes llevar una selección sub-21, reunirla, dársela a Casiano, que nunca ha trabajado con ellos, darle una semana, vamos a unos Panamericanos o un Mundial. Eso va a ser un desastre. Eso tiene que ser una preparación de años. Lo que digo, han pasado ya 5 años desde aquel Mundial. Ninguno ha debutado. No es que haya debutado con la selección, es que no han practicado con la selección. No ha habido un programa de seguimiento. Ahora mismo, en el día reciente, George Condit, que estuvo en el premundial el año pasado, dijo que no va a jugar el Mundial de ahora, el Sub-19. Que se lo estaban tomando como el sustituto de Jorge Bryan y de Piquechón y de Pico. Bueno, 6'10", yo me acuerdo cuando lo reclutaron. No, ya sé, pero es que mencionaste unos nombres ahí que... Iowa State. Ya él no va a jugar Sub-19, el Mundial. Mi temor es que él va a estar 4 o 5 años fuera. Y que no lo vamos a ver en la selección de aquí a quizás en los Panamericanos 2023, un repechaje del 2024. ¿Y Curbelo? Ok, lo que pasa es que ese es otro nombre. Curbelo. Vamos a llevarlo para el Mundial Curbelo. Porque estuvo... a Curbelo cualquier point guard de cualquier equipo de esto le da un toque y lo escuadra. Curbelo no está listo físicamente. Curbelo es un caballo. Sí, pero... Punto. Pero no, estoy de acuerdo contigo. Lo que tiene son 17, 18 años. Claro. Y yo entiendo, sí, que puede ser jugador número 12, qué sé yo. Puede ser. Pero no está listo para este nivel. Allí, o sea, son heavyweight lo que van a ver allí. En el caso de Curbelo, por ejemplo, quizás yo estaba pensando, está complicado también porque él después va para colegial. Que no sabemos con quién, que no sabemos todavía y con quién se va a commit. Pero una ventana en verano pudiera ser. Una cosa que yo hablé con Jun Ramos. En América del Sur hay torneos sub-21. Hay campeonatos sub-21, empezó el año pasado. En Europa hay sub-18, sub-20 todos los años.
Sub-20 cuando ya no hay mundial sub-21. Y eso todos los años hay campeonato europeo sub-16, sub-18 y sub-20. En el caso del sub-20, como te dije, no clasifica para nada porque no hay mundial sub-21. En Centroamérica y Caribe podemos hacer algo así. Hacer un centro básquet sub-21. No esperar que FIBA haga el torneo, sino que nosotros mismos, o sea, Puerto Rico, México, Dominicana, Cuba, inclusive, bueno, Venezuela no sé si quise, Venezuela es más de América del Sur, Panamá, y crear un torneo, un centro básquet, una semana, y a veces ahí tú pones a todos estos chamacos a jugar esos torneos, e ir poco a poco, preparándolos poco a poco. Finalmente, Marco, dame por lo menos 10 jugadores que te llevas a los Panamericanos de Lima. No te metes en problemas aquí ahora. Tengo que puyarte, tengo que... Lo ideal hubiese sido, hace 5 años atrás, que para los Panamericanos ahora hubiese estado un Arnaldo Toro. Claro, Arnaldo tuvo una lesión en la espalda, no sé cómo estará ahora. O Iván Gandía. Vuelvo y digo, a lo mejor no daban el grado. Claro. Pero como nunca lo vimos, nunca se hizo un trabajo. Y para ver paréntesis, no es solamente los que están en la federación ahora, pues también en 2014 quienes estaban en la federación eran otras personas. Claro. Por eso es otro tema. Lo ideal sería llevar a algunos jugadores. Un George Conti, por ejemplo, hubiese sido una buena alternativa para los Panamericanos, aunque fuera a jugar 12. Obviamente en el BCN un Isaac Sosa hay que echarle el ojo. Justin Reyes, bueno, que lo han mencionado entre ayer y hoy, lo estuvieron mencionando mucho. Yo creo que Varela tiró un tweet sobre que deben de mirarlo. Sí, Varela tiene push, pero no sé. O sea, decirte 10 ahora, pues una cosa es lo que no quiero, otra cosa es lo que va a pasar. También está lo de los Panamericanos, lo del Comité Olímpico metiendo la cuchara, de hecho, y o sea, la gente tiene que entender también que en este tipo de torneos panamericanos, centroamericanos, olimpiadas y pasa, la selección de baloncesto le pertenece al Comité Olímpico. Por eso es que si tú ves la selección y ves el uniforme, no hay auspiciadores en esos tipos de torneos. La federación le tiene que responder al Comité Olímpico. Y obviamente Puerto Rico tiene una presión en caso de baloncesto masculino, unos panamericanos, luchar por las medallas. Y el mismo caso de Barranquilla. Exacto. Y yo no soy de los que creo que los panamericanos y los centroamericanos es un torneo de desarrollo, no. Puerto Rico tiene que llevar un buen equipo para luchar por las medallas, pero a la misma vez mezclado con ese relevo para que estos jóvenes vayan tomando cancha, ¿no? Y sientan lo que es jugar con la selección. Ahora mismo eso no lo hay, y dudo mucho que lo vaya a haber ahora para los panamericanos. O sea, hay muchos jugadores jóvenes que pudiera estar ahí. Tal vez el mismo Curvelo pudiera ser una opción, pero por la presión esta del Comité Olímpico, tal vez no. Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Marco, se nos acabó el tiempo. Te agradezco que hayas aceptado finalmente la invitación de estar en Frecuencia EMA. Yo acepté desde el principio. Sí, es cierto. Lo que pasa fue que no pudimos cuadrar. Es que las agendas estaban cargadas, sí. Sumamente cargadas. Pero, mano, espero que la hayas pasado bien. Yo la pasé brutal. Y invitarte nuevamente en el futuro. Cuando tú quieras, hay un montón de temas de hablar, de periodismo, de deporte. Cuando tú quieras. La próxima la vas a producir tú y yo te hago las preguntas. Vale, me senté bien llegando a un podcast y no tener que prepararme ni tener que preguntar. Qué chévere, ¿verdad? No, estuvo cool, fíjate. Ahora... Y no tener la presión de que se acaba la grabación y después tengo que editar, subirlo. ¿Tú sabes qué es lo bueno mío? Que esto se va live to tape. Esto se va crudo. Aquí no yo también. Yo no voy a editar nada. Yo lo hago también, pero sabes que yo añado una intro, una despedida. Sí, y pues... yo igual, los bumpers y... No me menciones eso, que tengo unas cuantas ahí en queue. Por lo menos este es el primer podcast que grabo, que no tengo que hacer todo eso. Dale, que se repita, Marco, gracias. Seguro, gracias a ti. Gracias por escuchar Frecuencia EMA. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.